Yo estaba más muerto que vivo, de verdad. Cuando empecé yo no me podía tener, recuerda que a mí era joven, decían, y me dieron una paliza tremenda de quimio, radio, me quedé así, no podía estar de pie ni 5 minutos. Bueno, que gracias a mí, a mí me ha salvado la vida, simplemente, me ha salvado y 100% seguro. Pero si no aprendes, para cambiar tu mente tienes que tener una base, la base primera es, hay gente que difiere, pero para mí es aprender a controlar la respiración. Relajarte, no te puedes relajar si tú no controlas la respiración. El secreto, lo que nos trae aquí a este mundo es una respiración, la primera inhalación, y cuando nos vamos es una exhalación, manipulados por las farmacéuticas. O sea, la farmacéutica es un gran negocio, sabes qué es lo que domina el mundo, sabes lo que está pasando ahora, aunque la gente no quiera verlo, o no quiera verlo, con toda esta cuestión del COVID, pues hay tanta manipulación. Y yo llevo muchos años estudiando esto, y cuando hablas con un buen oncólogo, cuando hablas con gente honesta, cualquier persona que le interese curar, no importa qué, ves allí, ves donde sea, y elige tú la medicina, que es un derecho. Hay 3 tipos de enfermedades, las que se curan solas, las que se curan tratándolas y las que no se curan, las trates o no las trates. Hoy en el siglo XXI tenemos que tener acceso a cualquier medicina, cualquier método que pueda ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida. Pedro, ¿cómo has recibido esa noticia que tienes el cáncer? Bueno, esto fue una evolución un poquito larga, ¿verdad? Además fue todo un proceso muy rápido, porque yo además estaba en un mejor momento, estaba fuerte de entrenamiento, era cuando yo creo que el nivel más pletórico de mi vida, tanto a estudios como a nivel físico, mente emocional, pero de repente empecé con diarreas, ¿no? Empecé con composiciones, iba al médico, virus, tal, urgencias, pero en pocos meses pues yo ya me di cuenta de lo que pasaba. Obviamente se dedica uno un poquito a la medicina, aunque sea una alternativa, y me di cuenta que algo estaba ocurriendo y ya empecé pues a prepararme yo psicológicamente para darle la noticia a mi mujer especialmente, y bueno, pues esto ocurrió en una consulta normal, digamos. De momento la noticia fue que podría haber un tumor. Después se hizo una colonoscopia para quitar un trocito de lo que es una biopsia, y allí efectivamente pues se corroboró que había un tumor de dimensiones bastante grandes. Y bueno, pues yo antes de pasar a la consulta preparé a mi mujer, le dije: prepárate porque esto es ella no sospechaba nada, obviamente. Digo: prepárate porque esto es un tumor. No digas tonterías, Pedro, tal. Digo: sí, prepárate porque esto, obviamente uno sabe lo que viene. Y así fue la noticia. Entramos, además muy brusca, porque el tipo lo puso todo muy negro, entonces no es una forma de dar una noticia que es de un doctor, pero sí fue. Lo soltó de sopetón, un cáncer con muy mala pinta, y luego posteriormente un estomatólogo, uno de digestivo, dijo de 3 meses a mi mujer de vida, 3 meses a 3 meses y medio. Se lo soltó así. ¿Queda 3 meses solo? Sí, 3 meses y medio le dijeron a mi mujer. Entonces, bueno, pues, imagínate, ella se derrumbó, obviamente. Yo, como te digo, pues gracias a estos conocimientos que practicamos, pues una noticia, no nada fácil de digerir en su momento, pero un reto más que superar. Hablamos de tu vida deportiva. ¿Cuántos años tenías cuando ganaste primer premio, primeras medallas? Vamos a ver, yo soy, para las fechas, soy un Más o menos, soy un poco, pero... ¿Qué edad tenías? Sí, pero vamos, pues yo creo en plena... Bueno, estaba entre los 24 en las primeras, 19, 20, 21, sí. Yo entre los 22 en las primeras, a las últimas podía estar en los 30, 31. 22, 21, ¿qué ganaste?
Pues gané campeonato de España, vamos, tampoco me gusta hablar mucho de ello, Sí, no, pero porque si eres fue campeón fue de una España, época, es full contact de... sí, es combates al cabo en la modalidad de Kung Fu, ¿no? Realmente, ¿Es kickboxing? ¿O? no, es Kung Fu, bueno, es que full contact es contacto pleno, da lo mismo, lo puedes hacer, hay una vertiente que se llama full contact especialmente, pero kickboxing es full contact, al fin y al cabo, y cuando tú luchas Pero es un ring. full contact. No, No, ¿cómo es? tradicionalmente, bueno, el último que hice, que fue una Wushu a nivel internacional, sí digamos que era un ring, pero el ring típico chino es mucho más grande y no tiene esquinas. No tiene esquinas, porque el que cae pues ya digamos es un punto. Antiguamente eran combates a muerte, obviamente, pero Es como hoy sumo, por hoy más o menos, ¿no? no, claro, Sumo no tiene... claro, por eso digo que no hay. Entonces ahí el tatami es muy grande, tendrá 1,5 metros, que normalmente cuando uno está ya muy mal pues no puede ni subir, entonces ya has perdido. Pero digo, antiguamente eran, Ni has subido. claro, entonces ya está. Pero cuenta puntos, actualmente si caes pues cuenta puntos, pero ese es el ring tradicional en China, antiguamente, ya digo. Y bueno, pues Eso, entonces, tu primer combate, ¿ganaste? sí, varias veces fui campeón de España, campeón de España, 3 o varias 4 veces. veces, sí, siempre como ya cojo uno el Pero ritmo. ¿Siempre en España o fuera también? Sí, en España, porque una vez fui a Portugal, ahí era europeo, quedé segundo, Ajá. y el tercer título importante fue el de Kuoshu, donde ahí sí vinieron, era internacional, vinieron de Francia, de África, era la Kuoshu, que es una federación muy importante, de Kuoshu chino, que dice arte nacional, no solo hacen artes marciales, engloban. Y por aquella época Sifu era vicepresidente o representaba aquí en España, ¿no? Entonces se organizó aquí ese campeonato y vinieron equipos muy preparados, muy preparados. Entonces para mí fue muy bien porque te das cuenta que hay gente muy preparada, gente entrenada. Nosotros aquí casi la mayoría estábamos trabajando, entrenábamos solos, el equipo estaba esta gente venía muy estructurada, muy preparada, pero ahí pude comprobar que el sistema Chulifat es muy, muy potente. ¿Y qué te ha dicho tu mujer? Mi mujer, pues hombre, cuando yo se lo dije ya no se lo creía, ya me decía que era una tontería, que no dije las cosas, pues que podría ser cualquier cosa, una enteritis, cualquier infección de intestino, pero que no un tumor, ¿no? Pero ya digo, yo llevaba meses porque ya veía que no era normal esa manera, aunque iba a urgencias y me decían que era, como te digo, normalmente eran virus, que era esto, pues que provocan esa, yo ya me di cuenta, además luego, pues, señales en las heces y cositas y la forma, entonces yo lo que traté es mentalizarme primero para que el impacto cuando se dijera realmente y preparar a mi mujer, pero ella obviamente no lo, y luego cuando eso, pues, lógicamente se derrumban, ya sabes que entra en juego el miedo, muchas cositas, ¿no? Muchas emociones. Pedro, pero ¿cómo has ganado esta batalla con cáncer? ¿De qué crees se alimenta esta enfermedad? Hombre, para mí personalmente, piensa que yo me dedicaba a la medicina tradicional china, llevo estudiando mucho tiempo, también medicina occidental, en fin, ahora comentaremos un poquito más. Entonces, bajo mi propio, sobre todo estos últimos 15 años, que he estado estudiando gente con cáncer, ayudando por mi experiencia y demás, el miedo, realmente, yo siempre digo, y es mi perspectiva personal, el miedo es de lo que se alimenta el cáncer, realmente, ¿no? Luego, obviamente, puedes vencerlo, no puedes vencerlo, aquí tenemos procesos que se escapan incluso a nuestros, pero si no controlas el miedo, es muy, muy difícil. Tomes lo que tomes, hagas lo que hagas, te va a vencer, realmente. Lo primero que hice, obviamente, volver a mis orígenes, volver a lo que yo hago y basarme en la medicina tradicional china, especialmente, sobre todo después de las operaciones, después de tanto quimio, tanta radio, que bueno, llegas a perder 20 y tantos kilos, te quedas en hueso y piel, pues nadie te da una orientación. Yo volví a mis orígenes, investigué, empecé a practicar especialmente Qigong, que sabes que forma parte de la medicina tradicional china,
Obviamente utilicé las plantas medicinales, que es lo que se traduce a todas las herramientas que tuve a mano, pero especialmente el 80%, en mi experiencia mínimo, fue gracias al Qigong. Has escrito un libro y en este libro compartes tu experiencia y ahí pones que según la medicina tradicional china, una buena salud proviene del equilibrio entre yin y yang. ¿Cómo se puede conseguir eso, este equilibrio? Ahí estamos. Ya digo, la medicina china, como sabes, es muy amplia y para los occidentales, aunque en estos últimos 30 años hemos avanzado muchísimo, aún les cuesta entender cómo funciona la filosofía y cómo funciona la medicina tradicional china en general. Por eso tenemos que entender, deberíamos adentrarnos en estudiar un poquito lo que es la teoría del yin y el yang, los 5 elementos, la teoría de los órganos. O sea, es compleja, entre comillas, pero en cuanto a yin y yang, que hoy todo el mundo ha oído hablar, ¿no? Hombre, mujer, sol, luna, agua, fuego, pues eso es a través de la acupuntura, a través de las plantas, lo que tratamos es de hacer eso, pero para mí es una forma pasiva. Lo bueno del Qigong es que es una forma activa y tú eres consciente de esa energía yin-yang. Y el Qigong lo que hace es equilibrar, entre otras muchas cosas, lo que hace es equilibrar las energías yin-yang, aunque tú no entiendas nada. Tú simplemente practiques, controles tu respiración, la concentración, la relajación. Con eso simplemente y el movimiento, tú, entiendas o no entiendas, y practicas diariamente, vas a equilibrar las energías yin-yang y mucho más. Vas a acumular energía, vas a tener más vitalidad. O sea, a mí eso no me cabe la menor duda porque yo estaba más muerto que vivo. De verdad, cuando empecé yo no me podía tener... recuerda que a mí era joven, decían y me dieron una paliza tremenda de quimio, radio. Me quedé así, no podía estar de pie ni 5 minutos. Y lo que empecé pues a hacer Qigong. Además, me lo recomendó mi maestro, vino a posta a verme, que para que un maestro venga a verte cuando tienes ese nivel no es fácil. Pero que estaba yo precisamente en una playa en Granada, tratando de desconectar, vino a ver y me dijo: Pedro, tienes que darle duro al Qigong, hermano. Esto, dice él, me dijo, vas a tener la batalla más... ¿Pero quién? ¿Quién ha dicho eso? Sifu, mi maestro. Tu Sifu. Pues habla algo de tus Sifu, de tus maestros. Voy a hablar de mi maestro. ¿Qué puedo hablar de mis maestros? Yo he tenido 2 grandes mentores, ¿no? Uno es Gaspar García, el doctor Gaspar García, que es un maestro reconocido a nivel internacional, obviamente, y el introductor en Europa de este sistema, especialmente del Luo Han y el Chou Li Fat, Qigong y Kung Fu. Y el doctor Heilian, un médico tradicional chino, y ellos me han aportado, de hecho, bueno, han sido los que me han abierto la puerta a la sabiduría, digo yo, dentro de esa pequeña sabiduría, y los que me incitaron a investigar más todavía. Uno me enseñó especialmente todo lo que es la parte de las artes marciales, el Qigong y también medicina china, que se fue Gaspar García, y el maestro Heilian es un tremendo conocedor de la medicina tradicional china, todo lo que es budismo, taoísmo, y ellos 2, como te digo, me formaron son mis mentores. Y una vez más allá, pues yo investigando, entré un poquito más profundo. Mi vida ahora realmente es el Qigong, pero es el yoga, es la meditación, es mi vida personal. Pero ellos fueron los artífices de que yo, de venir de un pueblo pequeñito con muchísima ignorancia, pues, me abrieran las puertas a un campo que es, bueno, que gracias a mí, a mí me ha salvado la vida, simplemente. Me ha salvado y 100% seguro. Tus maestros, tú pones en tu libro, tus maestros te han enseñado cómo aprender a gestionar el tiempo y tu energía, que tiene mucha importancia en nuestra vida. Pero ¿cómo? Es que yo sé por mí que es muy difícil gestionar mi tiempo y energía menos. No sé cómo gestionar mi energía en mi vida. Bueno, esa pregunta es que no es fácil de contestar, pero a la vez sí es fácil. Yo doy gracias especialmente a los 2, ¿no? Pero especialmente a Sifu Gaspar, porque él era muy sabio, tanto en arte marcial pero con la vida misma. Él enseñaba mucho y él era un gran gestor. Yo, si no hubiera sabido controlar tiempo y energía, es imposible tampoco vivir, ¿no? Porque si desperdicias o gestionas mal tu energía y tu tiempo, es imposible. Nosotros venimos con un quantum de energía a este mundo y se acaba. Entonces, tienes que aprender a gestionar tu tiempo. Hay gente que se levanta y prepara unas vacaciones tremendamente, ¿no? Y luego no sabe gestionar su día. Salen a la calle, como locos, le falta tiempo para todo, no llegan. No. Lo primero que hace uno, pues por eso, se levanta y hace un ejercicio. Preparas tu mente. Olvidar de todo, meditar. Claro,
Noche y día es la mejor herramienta. Cuando uno llega por la noche, yo a veces no como, pero primero, si no me quito todo lo que has cargado de energía negativa, del estrés y tensión de la vida cotidiana, yo no me voy a dormir. Primero, y empiezas un día nuevo. Te levantas por la mañana y lo mismo. Ay, a lo mejor te duele todo, ¿es verdad? Pues mejor, un poquito chikung, respiración, te relajas. Y una vez relajado uno planifica su día. ¿Qué voy a hacer? Sí, ¿dónde voy a ir a desayunar? ¿Dónde voy? ¿Con quién voy a estar? ¿Cuánto tiempo? Eso es gestionado. A veces parece muy estricto, pero cuando te ves que si no gestionas pierdes la vida, entonces te das cuenta y dices, no, mi prioridad ¿cuál es ahora? ¿Cuál es mi tiempo? Yo, ni mis hijos ni mi mujer, mi prioridad, mi energía egoísta soy yo. Ya te digo, te dejamos, como te dije, perdí, parece de los 72, yo quiero recordar unos 49 kilos, algo así, o sea, 20 y tantos kilos, así un poco. Entonces, ¿qué pasa? Te quedas, pues te operan de edad, o sea, no te dan nada. Por eso te digo lo bonito, ¿verdad? Que si yo no tengo medicina china no estoy vivo, o sea, no es ningún cuento. No, es que te matan. Que no tienes ni duda. No, claro que va. Además que he visto y he tenido con otra gente, o sea, estos últimos 15 años especialmente, pero sobre todo desde el cáncer yo he estudiado gente. Pues la importancia, primero la gente positiva es la más, pero luego es que no te dan nada, no te dan vitaminas, sí, vitaminas me dan unos que los tiré todos. Entonces, ¿qué pasa? La fitoterapia, pero obviamente utilizo una planta que es Ganoderma, que te enviaría información, es algo excepcional, y eso me mantiene, me da todos los nutrientes, es una joya de medicina china, ¿no? Es una planta. Es una seta realmente, es un hongo, una seta. Y es la seta de los emperadores, es conocida como la planta inmortal. Tiene una historia muy bonita por la filosofía china, que parece, pero tiene cierta historia que es verdad, ¿no? O sea, todo eso lo conozco yo por medicina china, pero cuando a mí me la presentaron, lo que noté es que yo estaba muy débil, ¿no? Y estaba haciendo chikung, pero necesitaba nutrientes, porque todo lo que salía, yo antes eran 20 veces al día, o sea, todo lo que entraba salía, no tenía retención ninguna, los primeros, entonces eso se absorbe enseguida por la célula y lo que noté es eso, una energía tremenda, y ya empecé a mejorar. ¿Y dónde se puede comprar esto? Ahí, en legal, cualquier, ¿no? Sí, en cualquier herboristería, pero yo vendo una especial de un chino. Vale. Por eso, yo con la salud no comercio. Si yo encuentro otra mejor, yo te digo, aunque yo no gane dinero, digo, compra aquella. Bueno, no comercias, pero tienes que comer algo, tienes que mantener tu familia. Pero esta es la mejor Ganoderma, además 100% orgánica, la crían en el monte Uji, que no pueden ni sobrevolarlos, para que no se contamine, 100%, ni los aviones por la zona permiten que vuelen, en su forma natural, en troncos, o sea, es algo, bueno, eso es para dedicarle un capítulo, de verdad, porque es lo bonito de la medicina china, ¿no? Ahora es época, en la tierra de mis padres, que es La Mancha, no sé, la tierra de Don Quijote, pues ahí es muy típico, las de cardo le llaman, unas setitas, eso es un manjar a la plancha nada más. Ojalá, lo que pasa es muy difícil, crecen pocas y ahora son todas de cultivo, pero ya no saben igual. Pero yo una vez a la semana o dos tengo que comer, porque me encanta. Ahora, el Ganoderma no es realmente para comer porque es muy como madera, eso antiguamente... Ahora yo sé tu secreto. No, pero es aparte de chikung. No, es de verdad, por eso le llaman la planta inmortal. Además, ¿sabes que el chikung, sabe lo bonito que el chikung en China es conocido como fuente de juventud también? O sea, de hecho hay taoístas que en serio, que están como documentados, que de 120, 130, 140 años en la antigüedad y más, pero muy sanos y muy fuertes, gracias al chikung, pero siempre también han complementado la parte física con materias médicas, como el Ganoderma. Hay 4 o 5, hay miles de plantas, pero hay un cierto que las llaman como emperadoras, que eso es una maravilla. Gracias a todo eso, de verdad, gracias, si no hubiera habido, es imposible, después de lo que te dan, o sea, te mata el cáncer, te mata que no tienes nada, no hay nutrientes, no hay nada, entonces cualquier cosita te lleva para adelante. Gracias a todo esto, como te digo, puedes salvar vidas, como mínimo uno puede tener una calidad de vida y más años. Que si yo fallo, va a fallar el resto, ¿no? Entonces, básicamente es esto, gestionar el día, gestionar tu mes, como yo hago una agenda como cualquier médico, no tendré que saber qué voy a hacer la semana que viene, por lo menos lo planificas, luego todo puede dar un cambio brusco, pero es importante gestionar ese tiempo, esa energía, y una ayuda tremenda es cuando uno respira, se relaja. Yo soy muy yang, es una persona que me ha costado muchos años, porque empecé por la lucha, ¿no? Luego me fui adentrando en la parte interna
y te das cuenta que no puedes vencer el mundo con la lucha, sino tienes que vencerte a ti primero, y para eso, como te digo, cuando uno controla la respiración lo primero, te relajas, se abre un mundo, la mente cambia a otro, ves más allá de la puerta, ¿no? Y ahí empiezas a gestionar tu tiempo y tu energía, a saber gestionarlo. ¿Por qué? Porque no solo, normalmente hacemos entre nosotros... Tu arte principal es Chulefa. Sí, cuando abres a otros estilos que nunca han pedido, te das cuenta que es muy potente. De hecho, pues alguna vez en algunas competiciones se prohíben ciertos golpes porque son muy peligrosos. Chulefa, es que para entender Wing Chun, Chulefa, ¿qué diferencia? Bueno, Chulefa no tiene suelo, ¿no? Sí. Chulifat es Chulifat es muy complejo. Ten por cuenta que el Chulifat tiene más de 150 formas, entre armas, lucha, boxeo largo, boxeo corto. Tiene todo, tiene pelea en el suelo, tiene la parte interna del Luan Kong, que es el Qigong en lo que se basa. Entonces, por eso es tan complicado. ¿Qué pasa? A la gente le gusta más hacer un kickboxing porque buscan defensa. Wing Chun, defensa muy rápida. Pero todo eso está en cualquier sistema de Kung Fu está. Lo que pasa que incluso en sistemas de karate, lo que pasa es que según han ido evolucionando se va perdiendo la esencia o se va buscando la parte competitiva y deportiva, pero tiene luchas, tiene Kamna, que es lo que llaman ellos el grappling, todo esto que hizo Bruce Lee tan famoso, todo eso en cualquier arte tradicional que venga de Shaolin tiene que estar, porque los Shaolin son los de verdad, te gusten o no, son la gente más completa que hay, trabajan físico, mental, trabajan todo suelo, agarres, armas de todo tipo. De ahí que salió el Kubudo y cositas de tal. Todos son artes que vienen de por allí, de China, ¿no? En el templo Shaolin no se utilizaban porque ellos no pueden mutilar por la parte budista, por eso es más típico el palo, ¿no? El palo largo es el arma típica de Shaolin. Pero luego se mezcló y venía gente de fuera y ahí empezó a evolucionar. Pero vamos, nos hemos adelantado muchísimo porque tenemos que hablar de Loham, de Bodhidharma, que de ahí viene todo, ¿eh? A partir de él evolucionó todo. Yo creo que a mucha gente también cuesta calmar su mente, calmar sus emociones. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo y cuando estoy muy emocional yo no puedo hacer decisiones correctas. Es eso. Y para meditar, me gustaría meditar, pero no sé cómo hacerlo, yo solo o sin mentor, sin instructor. No es fácil. Voy a recordar, yo cuando empecé, me crié en un pueblecito muy pequeño, no había nadie, estamos hablando de 45 años atrás, imagínate más, pero yo me buscaba la vida porque no llegaban para encontrar revistas, por esa inquietud de encontrar revistas, cosas que me dieran respuestas a eso, ¿no? Entonces, para no perderme, cuando yo me di cuenta, empecé a luchar, yo creía que eso me iba a calmar, sí te calma, pero te da un poco de seguridad. Pero si no aprendes para cambiar tu mente, tienes que tener una base. La base primera es, hay gente que difiere, pero para mí es aprender a controlar la respiración. Relajarte, no te puedes relajar si tú no controlas la respiración. El secreto, lo que nos trae aquí a este mundo es una respiración, la primera inhalación, y cuando nos vamos es una exhalación. Y ahí se acaba todo. Entonces es importantísimo aprender a controlar y respirar correctamente. Y eso los maestros de Qigong son expertos. Los de yoga y otras veces, pero los maestros de Qigong dan muchísima más importancia al que es el control de la respiración, respirar correctamente, utilizar los 3 pisos. Eso es, para mí, digo, la medicina a medio y largo plazo, para mí es el Qigong. A corto plazo podemos utilizar otras, pero a largo plazo no hay otra herramienta. Es un ejercicio idóneo. ¿Por qué crees que en España, en Europa, más, digamos, rechazan este método? ¿Por qué enfocan más a medicina occidental? Y en China, tú has pasado mucho tiempo en China, pues perfectamente curan esas enfermedades y pues Europa no quiere coger esta experiencia. Bueno, vamos a ser benévolos. Pues si hablo por la verdad y por sentimiento y por lo que he vivido yo a través del cáncer, pues no ha sido nada bonito, demasiado rechazo. Pero obviamente ten por cuenta que aquí todos tenemos unos paradigmas. Entonces, si tú puedes crecer en el reino y ser el príncipe y tal, si te crían con cerdos, entre comillas,
tú no puedes haber nacido donde quieras, pero tú al final vas a comer con los cerdos, vas a vivir con los cerdos y vas a pensar, si es que piensan, como un cerdo, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera, eso es lo que ellos tienen un paradigma. Ellos los han inculcado en la medicina occidental y es su paradigma, la mayoría, ¿no? Hay muchos otros ahora que están abriendo su mente y ven que hay otras herramientas porque interesa curar. Pero una gran mayoría no quiere ver y otras están muy manipulados, es la gran verdad, y mi experiencia, pues manipulados por las farmacéuticas. O sea, la farmacéutica es un gran negocio, sabes qué es lo que domina el mundo, sabes lo que está pasando ahora, aunque la gente no quiera verlo o no quiera verlo, con toda esta cuestión del COVID, pues hay tanta manipulación. Y yo llevo muchos años estudiando esto, y cuando hablas con un buen oncólogo, cuando hablas con gente honesta, cualquier persona que le interese curar, no importa qué, ves allí, ves donde sea, y elige tú la medicina, que es un derecho, pero debemos darle a la persona opciones, no meterle miedo de que esta no va a ir bien, no, tú dale opciones, que ella piense, que ella mire, compare y tenga opciones de medicinas. No decir, no, esto no vale, esto no, lo nuestro es... No, mucha, ¿cómo se llama? No hay información sobre eso, hay poca información. Hay mucha, pero os digo, como te digo, gracias a Internet hoy por ahí muchísima. Yo comparto muchísimo, mucha gente compartiendo y hemos avanzado muchísimo. Hace 30 años, 35, cuando yo tenía las primeras nociones, me daba miedo poner agujas, porque todavía parecíamos brujos de verdad. Hoy por hoy... ¿Haces acupuntura? Sí, claro, yo hago medicina tradicional china, hay varios niveles, entonces uno de los más altos, salvo luego los especialistas chinos que hay en cirugía y tal, pero el estudio superior pues trabaja con las 4 ramas, que es acupuntura, la fitoterapia, que es la medicina china en sí, el masaje tuina, la auriculoterapia, y bueno, y el qigong, hoy por hoy, el qigong es mi herramienta primordial, ¿no? Pero trabajas con esas ramas, entonces utilizas una u otra según el paciente, normalmente para un efecto más profundo y más se combinan, ¿no? Siempre va, pero ya digo, hoy por hoy para mí lo que yo enseño en mi consulta aparte es que la persona tome responsabilidad de coja y que trabaje mucho qigong, porque a la larga, corto y, como he dicho, medio y largo plazo, es lo que realmente te va a hacer consciente y vas a gestionar tu energía, a saber manipularla y en fin, es un compendio de todo, ¿no? Pero ¿tú crees que si, por ejemplo, una persona que no hacía artes marciales y vivía una vida normal y ahora tiene cáncer, puede ganar este cáncer usando tus métodos? Es afirmar en medicina china, bueno, en cualquier medicina, afirmar eso, curar a nadie, yo no me atrevería, entre comillas, no por nada, porque el maestro Jalián decía que hay 3 tipos de enfermedades, las que se curan solas, las que se curan tratándolas y las que no se curan, las trates o no las trates. Hay un proceso, pero obviamente sí se puede afirmar que va a tener una mejor calidad de vida, segurísimo, segurísimo. Y de hecho en China se está demostrando, se están salvando hasta gente con cáncer de cerebro, ¿no? Tratándolo con medicina china, con la acupuntura, con las plantas. El qigong, que ahora está muy en auge, se utiliza tremendamente en muchos hospitales. Entonces, claro que le va a ayudar segurísimo a tener una mejor calidad de vida. Y obviamente, cuando hablamos de cáncer, como digo, la persona también cuenta mucho. Depende de la persona. Entonces, si la persona aplica y trabaja el método, se puede. Lo hemos comprobado en muchos casos, ¿no? De las manos de los 18 Lohan, se fue estructurando y de ahí evolucionó al Shaolin Chuanfa, donde se mezclaron varias artes marciales y fue evolucionando, ¿no? ¿Tus compañeros, alguno empezando a practicar Chulifa, ha pasado a otras artes o deporte de combate como boxeo? Bueno, sí, karate? sí, algún compañero, ¿no? Siempre hay... Alguien tiene base de Chulifa, pero ahora es campeón, no sé qué, de karate, de kickboxing. Sí. Tenemos, de hecho, bueno, sin nombrarlo porque a él tampoco le gusta, ¿no? que nombremos, pero bueno, tengo un gran amigo y además gran luchador, que es Jordi, que él siempre ha sido un amante y es un hermano de Cholifat, pero en su día pues él era como yo, muy competitivo y empezó a probar con el Muay Thai, kickboxing, al final le fue muy bien con el boxeo y tuvieron varios campeonatos, ganaban, entonces, pero lo bueno que tiene y he aprendido de él, que el Cholifat se puede aplicar al boxeo,
que el boxeo está en todo, que el boxeo es, y que si tú realmente entiendes muchísimo mejor, incluso puedes sacar más potencia con la base, ¿no? Lo que llamamos nosotros el Jiu Mabo, que es hombro, cintura, cadera, que los boxeadores la utilizan muy bien, pero si sabes, todavía puedes penetrar mucho más, y si le das la base del Lohan, que es imprescindible, mucho más. Y luego pasa a la vertiente contraria, que te das cuenta que una vez que eres muy fuerte, eso no sirve casi para nada, ¿no? Entre comillas. Sí, bueno, para ganar a uno que es más fuerte físicamente, tienes que estar más técnico. Exactamente, claro que sí, más rapidez. Hay ciertas cositas. Y de hecho eso lo he comprobado. En una de las competiciones, un caso curioso, que fíjate, yo tenía los suelos, nosotros vamos calzados, y en uno era un suelo muy resbaladizo. Me fui al hotel a por las otras zapatillas, cuando vine me habían llamado y no pude. Entonces hablé con el organizador. ¿Has perdido? Claro, digo, tengo que competir, que me está preparando un año y pico de nada. Superior, al peso superior. El peso superior son 12, 14 kilos a veces diferencia, ¿ves? Personas como tú, fornidas, y eso es lo que me ocurrió. Dice, tienes que competir en el peso si quieres superior. Venga, pues como sea. Cuando ves y ves lo que es la psicología, ves un tipo ahí, además, que lo había visto, yo recuerdo, lo había visto cambiarse, estaba ahí con unos músculos tremendos. Yo cuando salgo lo veo, de momento, claro, es por eso tan importante, te quedas paralizado, pero luego dices, ¡bom! 10 segundos, cao. Le metí lo que llaman un dak choi, y te das cuenta. Sorprendido él mismo, yo tengo tanto músculo y ¿Dónde vamos? Que de verdad que es eso, que o sea, influye, pero cuando hay ciertas cosas, la rapidez, la potencia y sobre todo el golpe en el momento y en la zona adecuada, ¿no? Pero es lo que decimos, es lo que te permite un poquito ese control del Qigong, te permite mucha potencia. Yo de hecho ahora con el cáncer, antes trabajaba mucho físicamente, ahora no trabajo casi nada físicamente, porque dependo muchísimo de ciertas circunstancias, pero a través del Qigong puedo desarrollar bastante potencia, hoy por hoy, mucha potencia. Ya que no lo quiero hablar porque no, es verdad, yo estoy muy alejado ya de la lucha. En la lucha lleva, o sea, alguna vez que entiendes que se puede, pero simplemente puede ayudarte a defenderte, que es muy importante en un momento dado, pero no lleva nada bueno a largo plazo. Entonces, pero sí de verdad que te permite, el Qigong te permite realizar eso y practicarlo por más tiempo y tener cierta potencia y sobre todo cierto control de uno mismo, ¿no? Porque pegar es muy fácil. Ya, pero yo creo retener que el pegar. La gente jóvenes no, eso viene después. Yo creo que claro. cierta edad tú entiendes que para qué quiero pegar a otra persona, sí. que quiero ganar a mí mismo con mi energía. De hecho, pues así empecé yo, ¿no? ¿Por qué empecé yo? Por lo que digo, yo era muy joven, las inquietudes que tenía, que nadie me respondía. Yo empecé a investigar, estaría mi madre loca porque yo cogía sacos de esos sacos, no había ropa sucia y arena, ¿no? Vale. Le tenía el patio lleno de cosas porque yo veía pues las 4 revistas, luego ya llegó la televisión, Bruce Lee, y todo eso fueron los que nos metieron a la mayoría en las artes marciales. Tú has estado en muchos sitios, en China, en San Francisco, en Estados Unidos. Cuéntanos un poco de tus experiencias. Bueno, yo me ha gustado, no he viajado tanto como he querido, porque cuando vienen los hijos, ya sabes, siempre nos limitan pero mientras tanto pues he viajado donde he podido, sobre todo donde he podido aprender algo, ¿no? Pues, qué experiencias, donde vas siempre aprendes, ¿no? A mí me encanta viajar por donde vas, aprendes de la mentalidad de las personas, ves que todos somos iguales. Aquí en Rusia, en China, realmente las personas en esencia somos todos iguales, hablamos diferente, obviamente tenemos unos patrones de comportamiento, pero en esencia somos todos iguales, ¿ves? Eso es lo que me he dado cuenta en este mundo y eso es lo que también me ha ayudado en este método, ¿no? A ver que todos buscamos en común, aunque no sepamos, estar en paz, buscamos estar mejor física, mental y emocionalmente, y esa parte espiritual que estamos buscando, aunque muchos no lo sepamos, ¿no? Y eso es lo que he visto allá donde he ido. Ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, ya sea en China, pues es lo que he aprendido. Obviamente a mí me ha impresionado siempre China, por lo que digo, porque tienen ese gran concepto de equilibrio, además son unos grandes, absorben todo, ¿no? Por eso cuando llegó el Qigong que nosotros practicamos, que es el sistema Lohan Kong, cuando llegó Dharma a China, él traía el budismo
Mahayana, que es lo que primero enseñaba, el budismo Mahayana. Él era el 28 patriarca, aunque algunos dicen 36, pero por lo que he estudiado en varias historias, el 28 patriarca del budismo Mahayana. Y los chinos enseguida, ellos ya tenían allí, pero sí absorbieron ese budismo, ¿no? Y lo mezclaron con su Qigong. Y por eso nuestro sistema tiene esa gran riqueza. Entonces, yo donde he ido, estuve en Australia también, en 4 meses con el maestro de mi maestro, se supone es el guardián del sistema. Entonces, te enriqueces muchísimo, ¿oyes? Gente, con verlos cómo trabajan, cómo ese equilibrio, ese yin-yang, ¿no? Sí, todo, para ellos todo tiene un momento y una está bajo el sol. Entonces, a veces yo era, por ejemplo, soy muy estricto, no, esto, no. Entonces, lo que me gusta de ellos es que todo tiene. Además, hoy estamos aquí, hoy estamos allá. En este mundo es el mundo de la dualidad, del yin y el yang. Entonces, por eso es tan importante aprender esto, porque sabiéndolo te manejas mejor. Un día estás aquí y otro día estás allí, ¿no? Y dices, ¿qué pasa aquí, no? Es normal. Claro, es normal, la energía se mueve, pero cuando uno practica Qigong es más consciente de esa energía, sabes que eso es normal, entonces te focalizas más, pasas mejor los procesos, sea cual sea. Pedro, ¿ahora de qué dedicas? Bueno, yo después del cáncer tuve 5 años que tuve que dejar todo porque realmente, como digo, me debilitaron mucho, tuve que dejar consultas, las clases, que tenía muchas clases, varias escuelas, daba por los pueblos. ¿Dabas clases de Qigong especialmente, y también de Kung Fu, pero introducir el Kung Fu por la zona que yo estaba era más porque hay mucho karate, judo, pero entonces me fui por el Qigong, que además que ya con lo del cáncer le metí más fuerte porque es muchísimo mejor, aunque todo viene de la misma base, sobre todo nuestro sistema, el Kung Fu, el Choi Li Fut, está basado casi totalmente en el sistema de Luohan, en el Qigong, ¿no? Pero obviamente yo empecé a dar esas clases porque primero me encantan, o sea, por lesiones, por cuestiones, lo bueno que tiene, los movimientos activan la circulación del chi, de la sangre, de la energía, entonces no estás a cada momento tomando cualquier analgésico, por sí solo es una medicina, ¿no? Digo, con el cáncer tuve que cortar, porque ya digo, empezó pum, todo fue muy rápido, fue un mega cabalgante, ya digo, nadie daba un duro por mi vida, esa era la verdad. 3 meses solo te ha dicho el médico. Todo el mundo me había enterrado, además los vecinos, mi madre, 1000 cositas. Entonces yo decidí, como digo en el libro, tomé la decisión de vivir, decir, Es un libro para enseñar, el libro que ha escrito Pedro. Sí, es una pequeña historieta, pero real. Con la decisión de vivir. Sí. Pues ya digo, ahí de verdad que es eso, es tomar una decisión, luego es muy duro, pero ahí empecé a trabajar, centrarme en mí, aplicar todo lo que estaba aplicando en mis pacientes en un caso real, aunque yo ya había comprobado que funcionaba en pacientes, pero cuando te ves así, yo dije, primero, ¿qué te dice un maestro? Vamos, no pasa nada, aquí si mueres descansas y si vences sales fortalecido, entonces, bam, fuera miedo, no es fácil a veces, pero ahí empecé, pero en los primeros 5 años se me vino todo abajo, porque aunque tienes un colchón, no hay entrada durante 5 años, sigues pagando hipotecas, entonces ahora estoy renaciendo de menos cero, porque gracias al Qigong, como te digo, ahora me empiezo a sentir otra vez, llevo un par de años pues tratando, lo que pasa, el COVID nos ha parado, pero teníamos varios cursos programados, vamos a hacerlos online, pero obviamente el carisma, el cariño humano, el amor humano tiene y más, al menos en España. Entonces, tienes que compartir esta experiencia porque hay bastante gente, mucha gente que tiene cáncer y sus médicos han dicho que ya estás muerto. Pues no estáis muertos, porque es un ejemplo. No, por eso te digo, es un proceso, a veces no sabes, hay ciertas cosas que no escapan, pero obviamente si no tienes herramientas, primero vas a tener una peor calidad de vida y vas a durar muy poco. En China hay asociaciones, hay gente que desahuciada de 10 años, ya desahuciada, pero no ha empezado a coger con la comida macrobiótica, o sea, especialmente vegetales, legumbres, una comida vegetariana con mucho Qigong y están viviendo. O sea, eres vegetariano, ¿no? Sí. Como algo de pescado hace unos 5 años a través del cáncer, pero no me acostumbro, además no me sienta bien en cuanto como, porque también mi mente ya es algo, la parte esa del respeto a los animales, pero un par de veces ahora como, pero puedo pasar, no me pasa. Eres un poco más budista, ¿no? Bueno, sí, mi budista es que ya digo, todas las filosofías, todas buscan el mismo objetivo, ¿no?
budismo, que el Buda viene de eso, de sabiduría, de iluminación, se puede traducir así. Pues, pero bueno, el taoísmo básicamente busca lo mismo, toda religión busca ese ideal. Lo que pasa es que los budistas sí tienen, por su, bueno, pues como evolucionó Buda y demás, pues tienen esa idea del gran respeto a la vida, ¿no? Entonces, pues obviamente se respeta muchísimo cualquier tipo de vida, se evita matar, pero obviamente no se juzga a quien lo haga o no, es una decisión propia. Y sobre todo, yo empecé por salud, pero luego ya te das cuenta que hay algo más. Y luego, mira, después de 30 y pico años que llevaba de vegetariano, un cáncer, ¿no? Ves cómo son procesos y eso es muy raro que un vegetariano tenga cáncer de colon, porque hay un buen tránsito, realmente es cuando se come mucha carne quemada, mucha grasa, eso incita más a un cáncer. Entonces son procesos, lo que decimos, procesos en la vida que a veces no puedes evitar. Y gracias a esto, gracias a todos estos conocimientos, que como tú has dicho, hay que compartirlos, porque mucha gente muere porque no tiene información, muere de miedo, muere... Ay, no, chicos, eso no hay que vetarlo. Hoy en el siglo XXI tenemos que tener acceso a cualquier medicina, cualquier método que pueda ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida. Muera o viva, morir vamos a morir todos, pero podemos tener una mejor calidad de vida y eso se hace con información y sobre todo poniendo en práctica esa información, si no, no sirve de nada, ¿no? Chulifá o Chikun, no importa si es una mujer o un hombre. Claro que no, por eso... ¿O hay diferencia? No. No hay diferencia. Por cuenta hay ciertos conceptos, los taoístas, el taoísmo, entre comillas, es un poco machismo, pero no machismo real, o hay gente que lo puede utilizar, pero sí parece que yin y yang, el yang es más hombre, es el hombre, el yin es la mujer, entonces puede haber, de hecho, cuando hay una de los mudras, digamos, que el hombre lo hace aquí, para poner el dandián, la mujer le dicen que lo haga al revés, es un poquito por el yin y el yang, pero realmente a grandes rasgos luego y lo importante no es importante, porque lo que importa es que tú tengas, como dice el yoga clásico, que es muy parecido, los 8 pasos, que es la postura, una asana, postura correcta, control de la respiración, en la relajación, concentración, entonces actúa para todo lo mismo que una medicina. Hay ciertas medicinas mejor para la mujer, pero en general las puedes tomar el hombre y la mujer. De hecho hay una historia que un famoso médico en China dice que perdió su reputación, porque claro, antes no podías ni ver a la gente, por eso está la toma del pulso, es pulso distales, se toma aquí, ¿no? Entonces, claro, cuando iba una mujer de alguien importante, llega al médico, solo le enseñaba la mano. Y llegó un médico, allí le enseña la mano, una mano finita, linda, y el médico, como son tan expertos, pues yo, pues, usted tiene tal, pues le dijo, pero no sé qué, le comentó, no me acuerdo muy bien de la historia, pero comentó algo de la regla. El tratamiento era el mismo, pero perdió porque era un hombre. Claro, pero el síntoma, él le dijo, pues él vio que la zona de abajo, en el cheo inferior que se llama, pues tenía cierto cultivo, él notó y le dijo, no sé qué, no sé cuánto, pero cuidado para las reglas. Ahí la cagó, el tratamiento hubiera valido, pero la diferenció, en vez de hombre pensó que era mujer. Es una historia muy bonita, claro, tienes que conocer la medicina china y la filosofía, cómo funciona, pero para los que somos médicos es, claro. Hoy por hoy, afortunadamente, pues tenemos más pilares y podemos ver a las personas, ¿no? Y interrogarlas. Pedro, hacemos un pequeño concurso para nuestros suscriptores. Si has dicho que vas a regalar, Pedro va a regalar este libro, va a mandar su libro a alguien, a persona quien pone comentario más interesante, comentario a su gusto, si pone algo, su historia de algo o alguna pregunta interesante que va a responder en próximos vídeos Pedro. Pues Pedro va a firmar este libro y va a mandar a esta persona. Muchas gracias, Pedro, por todo. Gracias a ti, gracias.